se doblará, tu santo nombre toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, tu santo nombre toda lengua confesará. Aleluya, 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 tú eres santo. Se doblará, tu santo nombre toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, tu santo nombre toda lengua confesará. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra y que la palabra del Señor nos hable a cada uno de nosotros, que la palabra
ilumine nuestra vida, nuestro entendimiento para poder entender la voluntad de Dios en nuestra vida personal y poder ver esta vida de una forma distinta, no como el mundo la ve, no como aquel hombre que no conoce a Dios lo ve, sino mediante el ojo del Evangelio, mediante el ojo de la palabra. Así que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, porque es por tu misericordia, porque es por tu gracia, Señor, que estamos aquí hoy. Señor, gracias. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a que tu palabra, Señor, nos hable a cada uno de nosotros, a que tu palabra, Señor, alinee nuestra vida, a que tu palabra enderezca nuestros pasos, porque ciertamente lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la palabra del Señor siempre nos está hablando acerca de cómo Dios hace aquella obra que solamente Él la puede hacer en el corazón del hombre. Ahora, lo cierto es que el hombre que está caminando en este mundo, ciertamente se encuentra totalmente separado de Dios. No lo conoce. Puede tener que el hombre que camina en este mundo tenga un concepto acerca de quién es Dios. Tenga un pensamiento, un concepto, un tipo de creencia que hoy en día conocemos en muchos lugares de nuestra nación, como muchas naciones de este mundo. Pero lo cierto es que la única forma de conocer a un Dios vivo, a un Dios verdadero, la única forma de creer en aquel que ha hecho todas las cosas posibles, la única forma de poder tener una relación personal con este Dios en el cual está vivo es por medio de su palabra. No hay otra forma, no hay otro medio. Ahora, lo cierto es que la palabra del Señor nos da a entender y exhibe y nos muestra una de las cosas que en otras religiones o en otros lugares no lo vamos a escuchar, y que es acerca de cómo se encuentra el corazón del hombre. Y el corazón del hombre, ciertamente la palabra de Dios nos da a entender que se encuentra en un estado de corrupción, un estado de engaño, de perversidad, que solamente el hombre podrá salir de esa condición por medio de aquella obra que Cristo ha hecho, por medio de aquella obra que se da por medio de su palabra oída continuamente en la vida de aquella persona. Y es por eso que cuando Dios te ha llamado, y ahora me dirijo al creyente, a ti hermano, a ti hermana, cuando Dios te llamó, cuando Dios te alcanzó, Él no te llamó, Él no te alcanzó para que simplemente te vaya bien en esta vida, para que simplemente, no te pase nada malo. Él te alcanzó, Él te llamó con un propósito. Este propósito de parte de Dios es para que se cumpla su voluntad en tu vida. Una voluntad gloriosa, una voluntad divina, una voluntad que no proviene del hombre, sino proviene de Dios. Esto quiere decir que esta voluntad o este propósito no proviene de mis pensamientos, de mis deseos, de mis intereses o de mis conveniencias, sino proviene de un plan que Dios ha diseñado, que Dios ha establecido, como dice la palabra, antes de la fundación de este mundo. Dios ha preparado un camino para tu vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el creyente a veces? Por las cosas que acontecen en esta vida, porque ciertamente en esta vida vamos a encontrar muchas cosas que nos van a sorprender. Vamos a ver y experimentar cosas que a veces nos van a llevar, o nos van a querer llevar, mejor dicho, a pensar o a ver esta vida de una forma distinta. No como la palabra dice, sino conforme a mis emociones, conforme a mis sentimientos, y vamos a caer en muchos errores. O simplemente puede ser que vamos a empezar a divagar, ¿no? A divagar de un lado al otro por muchos pensamientos que pasan por nuestra mente, por las cosas que nos acontecen. Puede ser un escenario
de una necesidad económica, puede ser un escenario de una enfermedad, puede ser un escenario de una pérdida de alguien a quien hemos querido, a quien hemos amado, entre otras cosas más. Lo cierto es que la palabra del Señor es el medio por el cual Dios te hace aterrizar. En vez que estés divagando en muchos pensamientos, en vez que estemos capaz cayendo en muchos estados emocionales por las cosas que nos pasan, la palabra, ¿qué es lo que hace la palabra del Señor? Te hace aterrizar, te hace que tus pasos sean afirmados en esta vida, llena de tantas distracciones, a veces llena de tantas preguntas, a veces lleno de muchos escenarios que nos van a sorprender. Y una de las cosas que la palabra nos enseña en un versículo, que cuando el Señor Jesús está compartiendo, está predicando la palabra, y viene su madre, María, ¿verdad? Y sus hermanos, Jesús dice algo muy interesante que está en Lucas. En Lucas capítulo 8, verso 19 al 21, dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Qué impresionante, ¿no? El Señor Jesús no hace acepción de personas con nadie. Dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Y todos decimos amén. Pero lo cierto es que a veces el creyente oye la palabra pero no lo hace. Y la pregunta es: ¿por qué no lo hace? No lo hace porque no la entiende a veces. ¿Y por qué no la entiende? Porque a veces hay una carencia de palabra de Dios en su vida. Hay una escasa palabra que está siendo regada sobre su vida personal. Y solamente lo agarra la palabra cuando es un domingo o cuando va a una reunión de una congregación X. ¿Verdad? Pero eso no pasa contigo, ¿verdad? Y lo que pasa es que como no le entiende, no la va a hacer. Porque uno no puede hacer algo que no entiende. Y si lo hace, bueno, hará algo. Pero no va a hacer aquello que la palabra dice, sino va a hacer algo que él supone o que ella supone, y va a empezar a suponer y va a moverse por suposiciones, pero no va a moverse por la palabra. No sé si me dejo entender. Es por eso que cuando leemos unos versículos anterior de este que hemos leído, cuando la palabra nos muestra un contexto donde el Señor Jesús, o donde la palabra misma está dando a entender acerca de los discípulos del Señor, acerca de a quienes Él llamó, acerca de quienes lo están siguiendo, no por los beneficios, no por lo que el Señor Jesús puede hacer, sino porque lo están conociendo a Él. Y una de las cosas que el Señor Jesús empieza a mostrar es acerca de la necesaria presencia de la palabra en la vida del creyente, de aquella persona a quien Dios llamó, de aquella persona a quien Dios escogió. La palabra del Señor nos enseña que cuando Dios te llamó, que cuando el Señor Jesús empieza a dirigirse a alguien a quien está creyendo en Él por medio de su palabra, en este caso, puede ser que tú estás creyendo en Él, en Dios, en tu vida personal, porque escuchaste un mensaje, porque escuchaste algo que empezó a llamarte la atención. Y bueno, es Dios, como dice, llamándote con lazos de amor mediante su palabra. Y lo que hace el Señor Jesús, aquellas personas que creen en Él, como en este caso, en Juan 8, cuando la palabra nos enseña, y lo hemos compartido antes, que unos judíos creían en el Señor Jesús. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús cuando ve a aquellas personas que están creyendo en Él? Simplemente hace el Señor Jesús que estas personas que estaban creyendo en Él les dirige y los lleva a que ellos permanezcan en su palabra.
permanezcan en su palabra. Vamos a leer esto, que está en Juan 8, verso 31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros o si ustedes permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra del Señor nos dice y nos enseña que el mismo Señor Jesús está dando a entender que es necesario que el creyente aprenda a permanecer en su palabra para que sea un verdadero discípulo. Y cuando el Señor Jesús habla de esta forma, quiere decir que también hay aquellas personas que se hacen llamar discípulos, pero que no lo son, porque no permanecen en la palabra. Pueden permanecer, ojo, en sus pensamientos, pueden permanecer en sus suposiciones, pueden permanecer en sus muchas palabras, pero no en la palabra del Señor Jesús, pero no en la palabra de Dios. Ahora, en este contexto que estamos hablando acerca de que el creyente es llamado a aprender a permanecer en la palabra, que el creyente es llamado a que su vida aterrice en la palabra de Dios y aprenda a dar pasos por la palabra en su vida personal. Cuando estamos leyendo o compartiendo ahorita este contexto de cómo Dios, cuando te llama para que tú, hermano y hermana, puedas aterrizar en tus muchos pensamientos por las cosas que te pasan en tu vida personal, puedas aterrizar, en vez de estar divagando en muchos pensamientos, en la palabra de Dios. La palabra hace eso en tu vida. La palabra del Señor nos enseña que Dios te llamó no para que sigas sufriendo. Entonces, para tal caso, ¿dónde está Dios en tu vida personal? No te llamó para que andes desesperado por esta vida, por las cosas que necesitas. No te llamó para que estés de esperanza, con una actitud de frustración o con muchos pensamientos que no hay esperanza por el cuadro que está pasando en tu vida personal. Dios te llamó para que lo conozcas, porque la única forma de confiar en Él, la única forma de creer verdaderamente en Él, es por conocer quién es Dios en tu vida personal. Y la única forma de ello es por medio de su palabra. Por eso es que cuando el Señor Jesús empieza a hablar, por ejemplo, esa parábola del sembrador, en medio de esta parábola, el Señor Jesús dice algo muy interesante, que está en Lucas 8, verso 10. Y dice: y Él dijo: a ustedes o a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Este versículo, ¿a quién es dirigido? ¿A quién está hablando el Señor Jesús cuando dice a ustedes? ¿A todo el mundo? No, está hablando solamente a aquellos a quienes Él ha llamado. Vamos a leer un versículo anterior y leamos nuevamente el siguiente versículo. Dice así: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y Él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¡Qué impresionante! Cuando los discípulos le preguntan, ¿no? ¿Qué significa esto que estás hablando? No entendemos nada. El Señor Jesús le dice: a ustedes les he dado conocer este privilegio de que conozcan los misterios del reino de Dios. Esto quiere decir que cuando Dios te llamó, cuando Dios te alcanzó, cuando Dios te escogió, Dios te ha traído para revelarte su palabra, para darse a conocer Él, porque Él es Él quien se da a conocer a quien Él quiere, por medio de su palabra. Y Él te llamó a eso, a que lo conozcas,
Porque cuando una persona empieza realmente a conocer a Dios, lo cierto es que tu vida va a ser transformada. Tu vida va a cambiar. Y es un proceso. Este proceso es necesario en esta vida. Porque vamos a ver en este proceso la misericordia, la gran misericordia de Dios. Y en este proceso vamos a ver también qué cosa. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra rebeldía, nuestra necedad, nuestro egoísmo, nuestra terquedad. No, eso no hay en mí. No, sí hay. Reflexiona bien en cómo estás viviendo. La palabra nos enseña y nos dice después, a ustedes les he dado este privilegio de conocer los misterios del reino de Dios. Para que bien, pero los otros, dice acá la palabra, pero los otros por parábolas. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué cosa vas a ver? ¿Para qué eres traído? ¿Para qué eres traído? ¿Para que veas qué cosa? ¿O para que entiendas qué cosa? Para verlo a Él. Porque el hombre de ese mundo no lo ve y no lo puede ver con los ojos naturales. Para que entiendas que su voluntad. Porque el hombre de este mundo no entiende. Cuando lees la palabra, el hombre de ese mundo no lo entiende. Lo toma por cosas de locos. Cuando le empiezas a hablar de la palabra de Dios en su vida, lo toma por cosas medias raras que no le entiende y no lo comprende. Como dice el versículo, porque para el hombre natural esta palabra es locura. Pero a quienes hemos nacido de nuevo, esta palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que yo te animo en esta noche que la palabra del Señor siga obrando en tu vida personal, que la palabra del Señor haga esa obra maravillosa en tu vida. Tú has sido llamado para que puedas verlo a Él, para que puedas entender su voluntad. La obra que Él ha comenzado en ti, Él la va a perfeccionar, Él la va a culminar, porque Él es fiel. Él es Dios y no hay nadie como Él. Amén. Así que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra. Tú nos llamaste con un propósito. Tú nos alcanzaste, Señor, con un propósito eterno. Podamos estar viviendo una realidad totalmente diferente, Señor, distante a lo que tu palabra nos promete. Pero gloria a ti, Señor, que solamente tú afirmarás nuestros pasos y nos llevarás. Y nos llevarás, Señor. Y nos llevarás, Padre Santo, a esa línea de tu voluntad. Nos llevarás, Señor, a mirarte a ti y a entender, Señor, lo que estamos viviendo hoy en día. Y oro, Señor, por tu iglesia, para que tu palabra siga edificando, siga cimentando, siga echando raíces en cada vida, en el nombre de Jesús, para que tu palabra, en el nombre de Jesús, siga haciendo esa obra maravillosa en cada uno de nosotros, porque la necesitamos. Señor, gracias por aquella obra que tú has comenzado en nosotros y que solamente tú, Señor, eres el autor de aquella obra que has empezado en nuestra vida y no nosotros mismos. Te damos las gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo. Dios te bendiga.